Los celos. ¿Los has sentido alguna vez? ¿Alguien ha sido celoso contigo? Entonces, este podcast es para ti. Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos. Y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante, la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Crecí en la Sierra de Chihuahua, escuchando historias e incluso conocí al protagonista de una de ellas, que fue producida por una ola de celos. Allá en la Sierra de Chihuahua no se conocía esto mucho en el siglo pasado, pero también podemos ver qué está pasando en el siglo presente. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por seguirme los pasos. A mediados del siglo pasado, un poquito despuesito como en los 60, 70, se escuchaban historias, incluso canciones, de temas que tenían que ver con los celos. Una de las canciones se titulaba 20 años. Este hombre, según escribió la canción, se pasó 20 años en la cárcel porque había matado a su mujer y a un amigo porque los encontró teniendo sexo. Y este lo impulsó al borde de la locura, según él, y pues terminó cometiendo un crimen. No mucho después, cuando yo tendría como unos 14, 15 años, conocí al protagonista de una de las historias que corrían por ahí en el estado de Chihuahua, que le pasó lo mismo. Conocí a su hijo, que ya lo conocía desde que yo tenía como unos 8 o 9 años, pero no sabía toda la historia. Y también tiene que ver con ese tipo de historia que su padre pasó mucho tiempo en la cárcel debido a que había cometido un crimen de naturaleza, un crimen pasional. A mis 60 y tantos he investigado y me he puesto a pensar que nuestra psicología, como ustedes lo han oído en otros podcasts, tiene que ver con la programación que traemos de niños. O sea, nos enseñan desde niños a tener ciertos tipos de emociones y cómo responder a esas emociones. Muchas de estas emociones son culpables. La religión, las creencias que se heredaron después de la revolución y que según mucha gente le llamaba valores, pero que realmente pues los millennials los miran más bien como una lacra, ¿no? Como un cáncer. Porque pues si no supieran, nosotros los que le empezamos a poner atención a nuestros nietos y a nuestros hijos, empezamos a darnos cuenta de que cometimos algunos errores en nuestra forma de educarlos, o que al menos los que tuvieron la oportunidad de programarse mejor o reprogramarse, como lo digo en una de mis pequeñas intervenciones en TikTok, de programar tu subconsciente, que ese es uno de los temas que voy a desarrollar a futuro. Es muy sencillo, pero tal vez es un sacrificio de las cosas que tenías antes en tu vida. Es casi como suicidarte, como matarte a ti mismo, emocionalmente, psicológicamente, como dejar de existir de lo que tú sabías y entendías y empezar a existir como una persona nueva, un nuevo ser. Y pues esto que les estoy tratando de decir a través de este podcast que se titula Los celos y sus consecuencias, tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver mucho con lo que ya hemos platicado anteriormente. Cómo respondemos a ciertas situaciones tiene que ver con la forma en que nos educaron. Tiene que ver con la formación y la información e información que recibimos cuando teníamos de 3 a 5 años de edad, más o menos. Vimos reaccionar a ciertas personas adultas y pensamos que esa era la reacción correcta. Pero recordemos que no todos tuvimos el privilegio de vivir en lugares o en hogares donde los dos padres, madre y padre, estaban educados a un nivel en el que podían ellos tomar mejores decisiones con sus emociones. E incluso me he dado cuenta últimamente en los grupos que estoy, tanto de jubilados, de maestros jubilados, como de otros grupos de familiares y amigos que más o menos coordinan con mi edad,
que aún después de estar ya adultos, mayores, muy, muy adultos, seguimos teniendo ese tipo de emociones que no sabemos cómo controlarlas y resulta en algunas veces intervenciones en los grupos que nos da a resaltar nuestro carácter. Pues bien, los celos, como lo he explicado en otros podcasts, también produce una reacción química en el cuerpo. Y es la misma, en la que hemos hablado de las otras emociones, es la misma química, es la adrenalina, se sube, ¿verdad? Entonces, hay que darle salida a esa adrenalina, hay que darle salida a esa super fuerza que te entra en el cuerpo. Y muchas veces, si traes en el subconsciente alguna forma de reaccionar, la vas a usar. Puede ser el correr del lugar donde estás, puede ser el golpear a alguien, puede ser el gritar y desesperadamente. Pero por la mayor parte, esta fuerza que te da la adrenalina tiene que encontrar salida. Los celos es una de las salidas que le daban al siglo pasado muchos de las personas adultas y muchos de los adolescentes también. Y se dieron casos en la Sierra de Chihuahua, en el caso muy lejano de una jovencita que fue atropellada por su novio por celos, de verla platicar con otra persona. Ya en este siglo se escucharon historias de mujeres que también tomaban los celos como un arma para defender lo que posiblemente ellos pensaban en su mente que era posesión. Y se escuchó de la historia de una jovencita que quemó viva a la contingente, o sea, la persona que estaba en contra de ella, que quería quitarle al novio, según ella, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con una cosa que vamos a seguir tratando en los próximos podcasts. Posesión, posesión, posesión. ¿Quién nos enseñó a ser posesivos? ¿Quién nos enseñó que las cosas nos pertenecían? ¿O las personas? Pues en muchas ocasiones, en el 99% de las ocasiones, la religión te enseñó eso. O sea, te programaron a pensar que cuando te casabas, era tu esposa, era tuya. Es tu posesión, no la podían ver, no la podían tocar ninguna otra persona. O tu esposo, en el caso si eres una dama la que está escuchando este podcast. Y ese tipo de posesión, ese tipo de pensamiento te llevó a experimentar todas esas emociones que las que hemos hablado anteriormente en otros podcasts. Ser irascible porque las cosas no salían de la manera que tú querías. En este caso que estamos hablando de los celos, pues crímenes pasionales debido a que tenías ese condicionamiento de posesionamiento. O sea, no es posible que puedas tú reaccionar si se te programa o si se te educa a pensar que la otra persona es libre, ¿verdad? La libertad del individuo y la responsabilidad individual es algo que no se nos educó, pero que está empezando a resaltar ahora en el presente, que casi el 80 y tantos% de los millennials están tomando en Latinoamérica como una de las formas de pensar que son más accesibles a que una sociedad continúe pues existiendo en una forma civilizada. Vemos en muchos de los podcasts que he escuchado por ahí y vemos muchos de los videos de TikTok, muchos videos de Instagram, relaciones poliamorosas. Bueno, y también los enemigos de esas relaciones. Los enemigos son los que han institucionalizado que nada más debería haber relaciones entre dos personas y para acabarla, hombre y mujer. No, nosotros en el humanismo cósmico pensamos que las relaciones humanas, o sea, las relaciones entre pareja puede ser de dos hombres, dos mujeres, hombre-mujer, pero también aceptamos que pueda haber una relación poliamorosa y que no va a llevarte a ningún crimen pasional. Eso está seguro de que hay salidas emocionales porque hay forma de platicar con un grupo más extenso. Y si hay aceptación en la cultura o en la sociedad, será mucho más saludable para la sociedad y para su desarrollo. Entonces, las consecuencias de los celos, uno es la cantidad grandísima de adrenalina que destruye tu cuerpo. Ya lo hemos platicado en otros podcasts. Ese completamente destruye tu cuerpo. Segundo, si actúas en esos celos como se te enseñó de niño, de que aquello es tuyo y tienes que defenderlo a capa y espada, puedes cometer un crimen y te puede costar la libertad.
o a veces más caro, ¿no?, que eso. Pero las consecuencias de los celos, pues son esas. Hay pérdida. De alguna forma hay pérdida, tanto para ti como para las personas a tu alrededor, ya sean padres o ya sean hijos, nietos, etcétera. Por eso nosotros en el humanismo cósmico pregonamos esto de la libertad. Pregonamos esto de que es muy importante para el individuo reprogramarse. O sea, dejar atrás todas las cosas que aprendió de niño, la indoctrinación que trae de niño y aprender a ser un adulto funcional. Un adulto que no sea un adulto tóxico. Un adulto que no esté siempre viendo y checando el teléfono de su pareja, o que le esté preguntando dónde andabas, o a dónde fuiste, o con quién estabas, con quién platicas, o quién te llamó, etcétera, etcétera. Por eso le titulé a este podcast Los celos y sus consecuencias. Y los celos son de diferentes formas. Hay celos profesionales también, ¿no? O sea, no nada más de pareja. El celo profesional podría ser, por ejemplo, un locutor que la lleva muy bien en la radio, conoce mucha gente, y un locutor que no es muy conocido y puede sentir celos de aquí a otra persona y empieza a correr rumores sobre la conducta o actitud de aquella otra persona. Un doctor, por ejemplo, que puede desparramar chismes o, ¿verdad?, de otro doctor que es mucho mejor que él, etcétera. Estos celos son, de cierta forma, basados en ese subconsciente, en eso que traíamos, que nada más nosotros somos los perfectos y el resto del mundo no lo es. O sea, vamos a tener que dejar eso a un lado. No podemos continuar en este milenio pensando así. Número uno, ¿eh? Número dos, no podemos tener un cuerpo saludable si lo estamos recargando de adrenalina cada vez que tenemos una emoción tonta. Emociones tontas, le llamo yo, a los celos, a la ira, al coraje, a la frustración. Y hay casos en los que sí hay imbalances químicos, ¿verdad? En la persona que no sabe cómo reaccionar, que no sabe qué es, y se identifican como si fueran celos o coraje o todo eso. Entonces sí hay que ir a un profesional, hay que ir a un profesional y recibir un diagnóstico que nos diga exactamente dónde está nuestra mente, qué necesita hacer para poder recuperarse. Y en muchas ocasiones si hay un balance químico, porque pues podemos ver eso en personas que tienen OCD, por ejemplo, o personas que tienen un imbalance que los convierte en esquizofrénicos o simplemente que no pueden controlar ciertas emociones y necesitan un químico agregado para poder controlarlas. Eso sí debiera de ser pronosticado o diagnosticado por un profesional de la salud mental. Pero nosotros estamos tratando de algo más sencillo. Estamos tratando temas de la sociedad, cómo la sociedad nos condiciona a tener estos pensamientos, y de estos pensamientos surgen emociones, y de esas emociones surgen a muchas ocasiones algún crimen de algún tipo. Entonces, la frustración, por ejemplo, puede tenerte a que tú quieras dañar a alguien simplemente porque te sientes frustrado en la vida. Lo vemos en muchas sociedades. Vimos lo que pasó aquí ese famoso 6 de enero, cuando la gente frustrada con el gobierno va a la capital y quiere deshacerse de ese sentimiento cometiendo crímenes que no son saludables para la sociedad ni son saludables para el individuo. En México lo vemos muy seguido también por la frustración que se lleva en la sociedad cuando no hay justicia, por ejemplo, cuando no existe una tranquilidad en la comunidad donde se vive. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde ahí, desde nosotros mismos, desde nuestro interior. Entonces el humanismo cósmico tiene que ver con esto, con reconocer nuestro interior, qué nos hizo, qué nos formó, por qué razón reaccionamos en esta forma y qué podemos hacer para evitarlo. Para evitar ser posesivos o celosos, tenemos que deprogramarnos. Tenemos que pensar que realmente aquello que se nos enseñó, si no era una mitología o una mentira o toda una manipulación, era dañino para nosotros en el día de hoy. O sea que si lo aprendimos hace años, es muy probable que hoy no sea aplicable. Por eso los dejo aquí con este tema. Muchas gracias por escucharme y seguirme los pasos. Desde detrás de la trinchera estamos por acá con ustedes a través de este programa y pues ya regresaremos la semana que entra con el siguiente tema. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo
O quizás no, pero gracias por escucharnos. Si algún día sientes celos, consulta con un profesional sobre ese sentimiento y descubre qué lo produce, qué lo trae a la luz, a la superficie, para que encuentres un camino hacia la felicidad. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.